Muy buenos días. El que le saluda es el teniente de artillería Gutiérrez Delgado José y a continuación vamos a tratar el tema de encaminamiento. El encaminamiento es un método topográfico que consiste en una serie de estaciones de levantamiento topográfico, llamadas estaciones del encaminamiento, unidas por líneas rectas cuyas longitudes y rumbos han sido determinados. Estas longitudes, así como los ángulos horizontales y verticales, se miden usando el telémetro láser y el goniómetro brújula. Existen dos tipos de encaminamiento. Encaminamiento abierto, que comienza con un punto de datos conocidos y termina en un punto de datos desconocidos. Encaminamiento cerrado, que comienza y termina en un punto de datos conocidos. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio de encaminamiento para poder ver los procedimientos y cálculos que debemos realizar en este método topográfico. Como dato, en este ejercicio nos dicen que el sistema que vamos a usar es el sistema americano. El rumbo del OA1 al PR es 3496 milésimos. Los ángulos horizontales 1, 2, 3 y 4. Las distancias de los lados OA1M, MA, ACB y CBDR, así como sus respectivos ángulos de situación. Y el Centro de Información Topográfico nos brinda las coordenadas de CB. Estas coordenadas las vamos a usar posteriormente para la verificación del encaminamiento. En este caso es un encaminamiento abierto, ya que tenemos un punto conocido que es OA1, del cual tenemos coordenadas, y debemos hallar un punto desconocido que es CB. Además, debemos tener en cuenta que el encaminamiento es una consecución de rumbos y ángulos desde el punto inicial hasta el punto final. Por eso, para empezar a desarrollar este ejercicio, empezaremos utilizando el rumbo que nos dieron como dato, que es el rumbo OA1PR, cuyo valor es 3496 milésimos. Para poder desarrollar bien el ejercicio, debemos tener en cuenta que la dirección del rumbo está dada por el punto final. En este caso nos dan rumbo OA1PR. Entonces, la flecha que indica la dirección del rumbo debe estar apuntando hacia el punto PR. A este rumbo le vamos a sumar el ángulo 1, que es 1587 milésimos, para poder hallar el rumbo del siguiente lado del encaminamiento, que es OA1M. Pero en este caso, como la dirección del ángulo es antihorario, se debe restar el ángulo 1. Entonces tenemos que el rumbo OA1M es igual al rumbo OA1PR menos el ángulo 1, obteniendo como resultado 1909 milésimos. Para poder continuar con el desarrollo, el rumbo OA1M debe poder sumarse o restarse con el ángulo horizontal 2. En este caso no se podría, por la dirección del rumbo. Para poder realizar la suma o resta del siguiente ángulo, procederemos a obtener el rumbo inverso y así poder sumar o restar el ángulo horizontal 2. Para hallar el rumbo inverso, debemos tener en cuenta si el rumbo es mayor o menor de 3200 milésimos. Si es mayor de 3200 milésimos, se le deberá restar 3200 milésimos. Si es menor de 3200 milésimos, se le debe sumar 3200 milésimos. Como vemos, el rumbo OA1M es 1909 milésimos. Si hallamos su rumbo inverso, al ser este menor de 3200 milésimos, le sumamos 3200 milésimos, obteniendo como resultado 5109 milésimos. A este rumbo le vamos a poder aplicar el ángulo horizontal 2. Entonces, para hallar el rumbo MA, sumamos 5109 milésimos más el ángulo 2, que es 2998 milésimos, y nos da como resultado 8107 milésimos. Pero como los instrumentos de medición
no pueden inscribir rumbos mayores a 6.400 milésimos, lo que representa una vuelta completa a la circunferencia, se le deberá restar 6.400 milésimos de la siguiente manera. 8.107 milésimos menos 6.400 milésimos, igual a 1.707 milésimos, siendo este el rumbo MA. De igual manera, como este rumbo no puede ser sumado o restado con el ángulo horizontal 3, se deberá hallar su rumbo inverso. Entonces, como 1.707 es menor que 3.200 milésimos, procederemos a sumar 3.200 milésimos. Y así obtenemos como rumbo inverso 4.907 milésimos. A este rumbo, 4.907 milésimos, le sumamos el ángulo 3, que es 1.918 milésimos, para poder hallar el rumbo ACB, el cual nos da como resultado 6.825 milésimos. Dado que este rumbo es mayor de 6.400 y los instrumentos de medición no pueden escribir rumbos mayores a este, procedemos a restarle 6.400 milésimos, lo que nos da un rumbo de 425 milésimos. Al no poder el rumbo ACB sumarse o restarse con el ángulo horizontal 4, también debemos hallar su rumbo inverso, el cual pueda ser sumado o restado con este ángulo horizontal. Tenemos que el rumbo ACB es menor de 3.200 milésimos. Por lo tanto, debemos sumarle esta misma cantidad y así 425 milésimos más 3.200 milésimos nos da 3.625 milésimos. A este rumbo le vamos a sumar el ángulo 4 para poder hallar el rumbo CBDR. Entonces, 3.625 milésimos más 219 milésimos nos da 3.844 milésimos como rumbo CBDR. Aquí concluye el cálculo de rumbos, dado que hemos llegado al punto final del encaminamiento. Una vez que hemos concluido con el cálculo de los rumbos, debemos tener en cuenta que solo debemos usar los rumbos que están en el sentido del encaminamiento. En este caso son los rumbos OA1M, MA, ACB y CBDR, cuyos valores son 1909, 1707, 425 y 3.844 milésimos respectivamente. Y así actualizamos nuestro cuadro de rumbos y distancias. Durante el procedimiento de cálculo de rumbos debemos tener en cuenta llenar nuestra ficha de encaminamiento para poder registrar los datos de forma ordenada. Posteriormente al cálculo de los rumbos, debemos hallar con estos, más las distancias y los ángulos de situación que nos dan, las deltas. Estas deltas son las abscisas o delta X, las ordenadas o delta y la altitud o delta Z. Según el reglamento de topografía para el tiro, existen dos formas de hallar las deltas. Estas son mediante la ley de senos y cosenos y mediante el uso de la mini calculadora. En esta oportunidad vamos a realizarlo con el uso de la mini calculadora. El procedimiento en este caso es el siguiente. Para hallar delta X y delta Y lo hacemos mediante la fórmula REC. Ingresamos la distancia, el rumbo multiplicado por la constante. No olvidarse que la constante en el caso del sistema americano es 0.05625 milésimos y en el caso del sistema ruso es de 0.06 milésimos. Como el ejercicio nos indica que es sistema americano, usaremos como constante 0.05625 milésimos. Para hallar delta Z, la fórmula es distancia por tangente del ángulo de situación por la constante. De esta forma hallamos todas las deltas para cada lado del encaminamiento. Una vez que hemos calculado las deltas, procedemos a aplicarlas para obtener las coordenadas de cada estación de encaminamiento de forma consecutiva, tomando como base la coordenada del punto OA1 que nos dan como dato.
Esto quiere decir que las deltas del lado OA1M deben ser aplicadas a la coordenada del punto OA1 para hallar la coordenada del punto M. Las deltas del lado MA se aplicarán a la coordenada del punto M para hallar la coordenada del punto A. Y así sucesivamente hasta obtener la coordenada del punto DR. Una vez que hemos hallado las coordenadas de todas las estaciones de encaminamiento, vamos a proceder a verificar si nuestro encaminamiento es correcto, debe corregirse o debe desecharse, por medio del error radial de cierre, para lo cual debemos hallar tres datos importantes. Primero, el error radial de cierre, que es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Segundo, la longitud total del encaminamiento, que es la sumatoria de todas las distancias de los lados del encaminamiento. Y tercero, la razón de precisión, que siempre está expresada en fracción y es igual a 1 sobre el resultado de la división de la longitud total del encaminamiento entre el error radial de cierre. Entonces, procedemos a comparar las coordenadas que nos dio el Centro de Información Topográfica con las coordenadas que hemos hallado con nuestro encaminamiento, el cual nos arroja como diferencia de abscisas o delta de x más 3 y como diferencia de ordenadas o delta y más 5. Con estos datos calculamos el error radial de cierre. Tenemos entonces que error radial de cierre es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Seguimos con el procedimiento y obtenemos raíz cuadrada de 34 y esto nos da como resultado 5.8. A continuación hallamos la longitud total del encaminamiento, que es la sumatoria de las distancias de los lados del encaminamiento. Entonces sumamos 1596 más 2540 más 5012 más 981, obteniendo como longitud total del encaminamiento 10.129 metros. Seguidamente, la razón de precisión. Tenemos que la razón de precisión es 1 sobre el resultado de la división de la longitud total del encaminamiento entre el error radial de cierre. Entonces, 1 sobre 10.129 entre 5.8. Esto nos da como resultado 1 sobre 1746. Para concluir con la verificación del encaminamiento, vamos a establecer los parámetros para ver si el encaminamiento es correcto, debe ser corregido o debe ser desechado. De la siguiente manera, para el parámetro entre correcto y debe ser corregido, se obtiene de multiplicar la razón de precisión con la longitud total del encaminamiento. Esto nos da como resultado 5.8. El parámetro entre debe ser corregido y debe ser desechado se obtiene de hallar el 1% de la longitud total del encaminamiento. Esto nos da como resultado 101.29. El error radial de cierre es 5.8, por lo tanto el encaminamiento es correcto. De esta forma hemos concluido con el desarrollo y explicación del encaminamiento. Espero que este video les ayude y les facilite el aprendizaje. Muchas gracias.